Bueno, para arrancar con el análisis a fondo de hoy, quiero que imaginemos una escena. Pensemos en un paciente, digamos un chico de 17 años que entra a un quirófano. Ujú. Tiene un problema grave en el corazón, específicamente en la arteria principal, o sea, la aorta. Y el cirujano introduce un tubo de metal expansible, abre la arteria que estaba bloqueada y restaura el flujo sanguíneo de golpe. Claro, le salva la vida, básicamente. Exacto. El paciente despierta, la sangre circula perfectamente y bueno, la sensación general es que el problema mecánico ya está resuelto para siempre. Sí, es una idea muy reconfortante. Es como, no sé, como llevar el auto al taller. El mecánico te cambia una tubería obstruida, ajusta un par de tuercas y listo. El vehículo queda como nuevo, ¿no? Es una expectativa completamente natural. Y de hecho, durante un montón de tiempo, la medicina intervencionista se ha percibido un poco bajo ese prisma, digamos, de la ingeniería mecánica. Ajá. O sea, existe un problema estructural, se aplica una solución física y simplemente se asume que la biología va a aceptar esa reparación y seguirá adelante sin quejarse. Pero me imagino que no es tan sencillo. Para nada. Cuando empezamos a observar lo que ocurre a largo plazo, descubrimos que el cuerpo humano no es una máquina inerte. Es un ecosistema vivo, dinámico y muchas veces, bastante implacable frente a los materiales artificiales. Y fíjate que precisamente esa tensión entre la solución mecánica y la respuesta biológica es lo que vamos a explorar en el análisis a fondo de hoy. Exactamente. Nos estamos basando en un estudio clínico masivo, súper fascinante, que se publicó en 2021 en la revista Circulation. Es del Dr. Holzer y su equipo. Y ellos se propusieron evaluar qué pasa realmente hasta 5 años después de implantar estos tubos de metal en la aorta. Que son los ensayos COAST y COAST 2, ¿verdad? Esos meros. Y el valor, o sea, lo que hace incalculable a este estudio en particular, radica en el factor tiempo. Sí, totalmente. Porque la gran mayoría de las investigaciones se centran en el éxito inmediato o a los pocos meses de la intervención. Que es cuando todo se ve bonito. Claro, todo parece un éxito rotundo. Pero hacer un seguimiento exhaustivo a 60 meses, o sea, 5 años enteros, revela un panorama completamente distinto. Salen a la luz patrones de desgaste, adaptaciones del cuerpo y complicaciones estructurales que los estudios a corto plazo simplemente no pueden detectar. Es como mirar debajo de la alfombra después de un buen tiempo. Pero, a ver, para poner en contexto a quienes nos escuchan sobre de qué estamos hablando exactamente. El problema médico aquí se llama coartación de la aorta. Ujú. Si imaginamos la aorta como, digamos, la autopista principal de 6 carriles que sale del corazón para llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Que es una vía gigantesca, de hecho. Exacto. Bueno, la coartación es un defecto donde, de repente, esa autopista gigante se reduce a un embudo de un solo carril. Wow, claro. Y obviamente esto genera un embotellamiento masivo. La presión antes del bloqueo se vuelve peligrosamente alta, forzando al corazón a trabajar a marchas forzadas. Y mientras tanto, el flujo de sangre hacia la parte inferior del cuerpo disminuye drásticamente, lo cual es peligrosísimo. Exacto. Y la solución física para abrir ese embudo es lo que llamamos un stent. Ajá. Y en estos ensayos específicos se utilizaron unos dispositivos conocidos como stents CP, que significa Chitam Platinum. Chitan Platinum. Suena como material espacial. Casi, fíjate. No son simples tubos rígidos. Están diseñados con una aleación de platino e iridio que les da una fuerza radial increíble, pero a la vez flexibilidad. Y tienen bordes redondeados. Para no lastimar la arteria. Precisamente, para minimizar el trauma directo contra la pared de la aorta. Además, tienen una capacidad de expansión asombrosa. Pueden abrirse hasta alcanzar los 24 milímetros de diámetro para restaurar ese flujo normal de la autopista que mencionabas. 24 milímetros es un montón para una arteria. Y hay un detalle en la investigación que me parece clave para entender todo lo que pasa después. Los médicos usaron 2 variantes de este andamio de platino. Sí, los desnudos y los cubiertos. Exacto. Por un lado, evaluaron los stents desnudos, que son simplemente la malla metálica interactuando directamente con el tejido humano. Ujú. Y por otro lado, probaron los stents cubiertos, que están envueltos en una capa de un material llamado EPTF,
que, si no me equivoco, es básicamente una forma médica de teflón expandido. Así es. La idea de esta funda de teflón es crear una barrera protectora entre el metal y la pared aórtica. Y recordemos un detalle fundamental aquí. Todo esto se implantó en una población cuya mediana de edad era de solo 17 años. Adolescentes. Claro, y esa variable demográfica cambia todas las reglas de la física. Un paciente de 17 años está en una etapa de crecimiento activo. Sí, sus cuerpos están cambiando todos los días. Exacto. Sus tejidos se están expandiendo. Su estilo de vida probablemente incluye actividad física intensa. Juegan deportes, corren, y su corazón bombea con todo el vigor de la juventud. O sea, estamos colocando un andamio de metal estático en un entorno biológico que está literalmente programado para cambiar y crecer durante las próximas décadas. Es una receta para complicaciones a largo plazo. Y bueno, vamos a desglosar qué pasa entonces cuando se coloca este andamio. Porque, a ver, la lógica inicial sugiere que si tienes una tubería aplastada, metes un tubo de metal desde adentro, lo inflas con un globo y abres el paso de la sangre. El problema desaparece. Claro, el problema desaparece. La autopista vuelve a tener 6 carriles. Así que mi primera duda es, una vez que el flujo sanguíneo se normaliza físicamente ahí en la sala de operaciones, ¿todo el sistema cardiovascular del paciente vuelve a la normalidad al instante? Pues, ojalá fuera así de fácil. Pero la respuesta fisiológica es muchísimo más compleja que la simple mecánica de fluidos. Ajá. El término clínico que usamos aquí es hemodinámica, que básicamente se refiere a la física del flujo sanguíneo y la presión que éste ejerce sobre las paredes de las arterias. Ok, la hemodinámica. Cuando abres la obstrucción, ¿mejoras el flujo inmediato? Sí, definitivamente, pero no borras el legado de la enfermedad. ¿A qué te refieres con el legado? A que pasar años bombeando sangre contra una obstrucción severa provoca que el músculo del corazón se engrose y que los vasos sanguíneos antes del bloqueo se vuelvan más rígidos, solo para soportar esa presión extrema. Claro. Esa arquitectura celular, ese daño acumulado, no vuelve a la normalidad mágicamente solo porque abriste la válvula principal. O sea, la autopista ya no tiene el embudo, pero los vehículos y las rutas de alrededor todavía sufren las consecuencias de haber vivido años en un estado de estrés constante. Precisamente. Y esto se refleja de manera súper clara en los datos a 5 años que presenta el estudio sobre el uso de medicamentos antihipertensivos. Que son las pastillas para la presión alta. Exacto. La intervención tiene un éxito indudable, pero no es una cura absoluta. Fíjate en estos números. Justo después de implantar el stent, el 53% de los pacientes todavía necesitaba tomar medicación para controlar su presión arterial. ¿Más de la mitad? Sí, pero un año después, ese número bajó al 42%, y a los 5 años vemos una caída sostenida hasta el 29%. Pero, desde la perspectiva del paciente, pasar de un 53% a un 29% en la dependencia de medicamentos es un cambio de vida monumental. Totalmente. Sobre todo si consideramos que tienen toda su vida adulta por delante. Pero hay otra estadística en los resultados de Holzer que me dejó pensando. ¿Cuál? El estudio menciona que incluso a los 5 años, un 44% de los pacientes seguía presentando un resultado hemodinámico que los médicos catalogan como subóptimo. Ah, sí, el resultado subóptimo. O sea, casi la mitad todavía tenía presión alta, requería pastillas o mostraba diferencias anormales de presión entre los brazos y las piernas. Y claro, viendo ese 44%, resulta muy fácil preguntarse, ¿acaso el tratamiento realmente falló en casi la mitad de los casos? Es una pregunta súper válida, pero es vital contextualizar ese porcentaje. Si no, podríamos llegar a la conclusión equivocada de que el dispositivo fue un fracaso, y no es así. ¿Cómo lo contextualizamos entonces? Hay que mirar a la población general. Si tomamos a adultos jóvenes sanos, digamos entre 18 y 39 años, la prevalencia natural de hipertensión ronda un 7.5%. Ok, 7.5. Pero una persona que nace con coartación aórtica tiene una enfermedad vascular sistémica. Su riesgo base de hipertensión y problemas circulatorios siempre va a ser significativamente mayor que ese 7.5%, con o sin stent. O sea, ya vienen con una desventaja de fábrica, por así decirlo. Exactamente.
El éxito de la intervención no se define por transformar a estos pacientes en personas sin ningún riesgo cardiovascular. Eso es imposible. Claro, el daño ya está hecho en cierta medida. El éxito clínico real es haber evitado una cirugía a corazón abierto que es invasiva y peligrosa. Es haber liberado la obstrucción crítica que amenazaba sus vidas a corto plazo y, por supuesto, haber reducido drásticamente la cantidad de medicación que necesitan. Entendido. O sea, el objetivo no es la perfección absoluta, sino la gestión exitosa de una condición crónica. ¿Así es? Pero bueno, mientras la presión arterial muestra esta mejoría progresiva, la historia de lo que le ocurre físicamente al dispositivo de metal dentro del cuerpo toma una dirección mucho más oscura con el paso del tiempo. Sí, aquí es donde las cosas se complican mecánicamente. Y esto me parece fascinante desde el punto de vista de la ingeniería, porque es el choque directo entre un material artificial y las fuerzas biomecánicas incesantes del cuerpo humano. Es una batalla constante. Los investigadores monitorearon la incidencia de fracturas en los stents a lo largo del tiempo y la curva de los datos es muy reveladora. A ver, cuéntame de esa curva. Bueno, al primer mes después del implante hubo un 0% de fracturas. Todo perfecto. Al año, la cifra era apenas de un 2.9%. Súper bajito. Sí, lo que daba una sensación de triunfo y de, digamos, estabilidad mecánica impresionante. Pero cuando llegan a la marca de los 5 años, el porcentaje de stents fracturados se dispara a un alarmante 24.4%. Así es, un salto gigantesco. Básicamente, casi 1 de cada 4 andamios de platino empezó a romperse a largo plazo. Y de la mano con esto, la necesidad de volver a intervenir a los pacientes, ya sea para ajustar, expandir o corregir algo, saltó de un 1.6% en el primer año a un 21.3% a los 5 años. Y el análisis de datos logró identificar factores de riesgo muy específicos y predecibles para estas fracturas. No ocurrían al azar. ¿Cuáles eran esos factores? Encontraron que el riesgo era significativamente mayor en pacientes menores de 18 años, también en pacientes de sexo masculino. Adolescentes, hombres creciendo rápido. Exacto. Y también influía el tamaño. Cuando se usaban stents con un diámetro muy grande, superior a los 12 milímetros, había más fracturas. Y, de manera muy destacada, el riesgo era mucho mayor cuando se utilizaba la versión desnuda del stent. Ah, ¿la que no tenía la cubierta protectora de teflón? Esa misma. A ver, si pensamos en las matemáticas detrás de un corazón humano latiendo, todo esto empieza a tener un sentido físico brutal. Es pura fatiga de material. Exacto. El corazón late en promedio unas 60 a 100 veces por minuto. Esos son más de 100,000 latidos al día. En 5 años estamos hablando de casi 200 millones de veces que la aorta se expande, se contrae y ejerce presión sobre este cilindro de metal. 200 millones de impactos directos. Es una locura. Y si a eso le sumamos que el paciente es un adolescente varón que está literalmente creciendo en altura y ensanchando sus arterias, el platino simplemente no tiene a dónde ir. Tal cual. Está atrapado en un entorno que cambia constantemente. Pero claro, si alguien escucha que su stent tiene una probabilidad del 25% de fracturarse, la imagen mental inmediata es de pánico absoluto. Sí, suena aterrador. Uno se imagina que el andaño colapsa, que la arteria se cierra de golpe, o peor, que pedazos afilados de metal empiezan a viajar por la sangre hacia el cerebro. Claro, y esa es la preocupación clínica inmediata también. Es lo que en medicina llamamos embolización. Embolización. Suena a un escenario catastrófico. Lo es. Para que quede claro, una embolización sería el peor escenario posible. Sería que un fragmento del metal se rompa por completo, se desprenda y viaje por el torrente sanguíneo. Lo cual puede causar un derrame o algo así. Un derrame cerebral, un infarto pulmonar, cosas muy graves. Pero, ¿y aquí es donde los datos a largo plazo traen un alivio profundo? Fíjate en esto. De los 50 pacientes que presentaron algún tipo de fractura en su stent durante esos 5 años, hubo exactamente 0 embolizaciones. 0. ¡Wow! 0. Ningún fragmento se desprendió en absoluto. Y además de esas 50 fracturas, solo 3 resultaron en la pérdida de la integridad estructural del dispositivo. Es decir, cuando el estudio habla de fractura, en la inmensa mayoría de los casos se refiere a que un pequeño hilo o un puntal de la malla de platino se dio ante la presión de esos 200 millones de latidos. Exactamente. Se rompe un eslabón.
Pero el cilindro en su conjunto siguió manteniendo la autopista abierta y funcionando sin colapsar. Sí, la estructura general absorbe el daño localizado. Y el detalle mecánico que mencionaste antes sobre las versiones del stent juega un papel crucial aquí. Lo de los desnudos versus los cubiertos. Eso mismo. Los datos demostraron que los stents cubiertos con esa funda de EPT-FE sufrieron muchísimas menos fracturas que los desnudos. ¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, ¿cuál es la lógica ahí? La hipótesis biomecánica es que la capa de teflón no solo aísla el metal de la sangre, sino que actúa como un amortiguador. Ah, claro. Al estar firmemente adherida al stent, la cubierta distribuye la fuerza radial y el estrés de cada latido de manera mucho más uniforme a lo largo de toda la estructura cilíndrica. Así evita que la tensión se concentre en un solo eslabón de la malla de platino y lo rompa por fatiga. Entonces, siguiendo esa misma línea de razonamiento físico, si esta funda de teflón actúa como una armadura tan eficiente que logra absorber el impacto de los latidos y protege al metal de romperse, la lógica dicta que también debería ser la armadura perfecta para proteger el tejido suave de la arteria, ¿no? Esa sería la suposición natural, ¿sí? O sea, debería funcionar como un escudo impenetrable entre la presión sanguínea y la pared del vaso, para evitar desgarros o deformaciones. Pero, los datos del estudio revelan una contradicción enorme respecto a esto. Así es. Y te digo, es quizá el hallazgo más contraintuitivo de toda la investigación de Holzer. Cuéntame más. Estamos hablando de la aparición de aneurismas en la pared aórtica. Para quienes nos escuchan, un aneurisma, en términos muy simples, es cuando la pared de la arteria se debilita tanto que la presión de la sangre hace que se abulte hacia afuera. Como un globo a punto de reventar. Exacto, como un chipote en una llanta vieja. A los 5 años de seguimiento, la incidencia general de estos aneurismas en la pared aórtica fue del 6.3%. Fueron 13 pacientes en total los que desarrollaron esta complicación. Y aquí está el giro que desafía todas las expectativas. Estos aneurismas aparecieron casi en la misma proporción en los pacientes que tenían el stent desnudo y en los pacientes que tenían el stent cubierto con teflón. Así es. Increíble. Incluso, en muchos casos, los aneurismas se formaron justo dentro de los propios bordes del área cubierta por el dispositivo. Lo cual no tiene sentido a primera vista. Es un golpe directo a lo que se creía en la cardiología intervencionista, porque recuerdo que había investigaciones anteriores, como un estudio muy citado de un equipo liderado por Butera. Sí, el estudio de Butera. Ellos sugerían con bastante confianza que usar un stent cubierto era básicamente una garantía contra la formación de aneurismas a largo plazo. Pues este seguimiento a 60 meses refuta completamente la idea de que la cubierta de EPTF confiere una protección absoluta a la pared arterial y además saca a la luz un desafío enorme en el monitoreo médico. ¿En qué sentido? En que los investigadores notaron que muchos de estos aneurismas tardíos pasaron completamente desapercibidos en las imágenes de resonancia magnética programadas a los 12 o 24 meses. ¡Wow! O sea, ¿no los vieron venir? No, su detección ocurrió de manera casi accidental, de forma incidental, cuando estos adolescentes volvían a la sala de cateterismo años después para expandir un poco más el stent. Claro, porque habían seguido creciendo en altura y peso y necesitaban un ajuste. Pero, a ver, analicemos la física de esto, porque resulta muy difícil de imaginar. A ver. Si tienes un tubo de malla de metal que, a su vez, está completamente forrado con una tela sintética de teflón que bloquea el paso de fluidos, y además está presionado fuertemente contra la pared interior de la arteria, Ajá. ¿cómo es físicamente posible que la sangre logre cavar un túnel, inflar la arteria y crear un aneurisma justo por debajo de esa armadura? Bueno, el estudio plantea un par de explicaciones sobre cómo ocurre este fallo, digamos, en la barrera física. La primera tiene que ver con la pura presión hidrostática. Ok. Estos pacientes, como vimos antes, tienen un historial de hipertensión. Con el paso de los meses y los millones de latidos, esa sangre a altísima presión puede encontrar una vía de menor resistencia y filtrarse microscópicamente por los bordes extremos del stent. Se va metiendo poco a poco. ¿Ya? Creando lentamente un bolsillo de alta presión que termina abultando el tejido. Se cuela por las costuras del diseño, por así decirlo. Esa es una gran forma de verlo. Y la segunda hipótesis tiene que ver con el proceso mismo de la intervención médica. A la hora de meter el tubo. Exactamente.
Para meter un dispositivo de 24 milímetros en el cuerpo, primero hay que comprimirlo con una fuerza extrema, lo que en la práctica clínica llamamos crimparlo. Crimparlo. Se comprime sobre un catéter que tiene un globo desinflado. Luego el médico navega por toda la compleja anatomía de los vasos sanguíneos y finalmente infla el globo a altísima presión para expandir el platino y anclarlo en la aorta. Suena súper agresivo. ¿Lo es? Todo este proceso mecánico de fricción, compresión y expansión tan violenta podría generar microdesgarros o fisuras invisibles en la cubierta de EPTFE. Fisuras microscópicas. Y una vez que hay una falla minúscula en el teflón, la sangre a alta presión encuentra su camino y comienza a debilitar la pared arterial subyacente. Es un recordatorio tremendo de que introducir un dispositivo en el cuerpo humano nunca, pero nunca, es un proceso delicado, por muy pequeña que sea la incisión inicial. Para nada. El cuerpo siempre siente el impacto. Pero fíjate que hay otra observación en los datos de los aneurismas que resulta, no sé, fascinante. El estudio hace una distinción muy clara. Los pacientes que llegaron a este ensayo con coartación postquirúrgica no desarrollaron ningún aneurisma a los 5 años. 0 aneurismas en ese grupo. O sea, los adolescentes que años atrás ya habían sido operados a corazón abierto para intentar corregir el problema original, y a los que ahora se les colocaba el stent porque la arteria se había vuelto a estrechar, esos mostraron una resistencia total a formar estos abultamientos. Y la razón biológica detrás de esto es una verdadera paradoja de la curación. ¿Por qué? Porque cuando un paciente ha tenido una cirugía previa en la aorta, el cuerpo responde a ese trauma quirúrgico formando tejido cicatricial alrededor del vaso sanguíneo. Cicatrices, claro. Sí, este tejido conectivo denso y fibroso envuelve la aorta por fuera. Lo que los datos sugieren fuertemente es que estas viesas cicatrices actúan como un corsé biológico, una especie de armadura natural. ¡Wow! Esa cicatriz vuelve a esa sección específica de la aorta mucho más rígida y menos propensa a ceder, estirarse o deformarse bajo la fuerza del flujo sanguíneo. Y así es como evitan que se forme el globo del aneurisma. O sea, resulta que la lesión del pasado se convierte en el refuerzo estructural del futuro. Exactamente. La pared arterial es menos elástica, sí, pero en el contexto de combatir un aneurisma, esa rigidez termina siendo la defensa perfecta. Y esto sintetiza la lección clínica fundamental que los investigadores extraen tras analizar estos 5 años de seguimiento. La búsqueda de una solución transcatéter definitiva y perfecta es, hoy por hoy, una ilusión. No existe la bala de plata. ¿No? Las terapias con stent CP son herramientas médicas invaluables y altamente efectivas para salvar vidas. Reducen síntomas graves, claro, pero la biología no es un sistema estático. Requiere una adaptación constante. Lo cual nos permite ver el panorama completo de lo que hemos explorado hoy. A ver, por un lado, los resultados de los ensayos COAST y COAST 2 demuestran categóricamente que utilizar estos andamios de platino para abrir el estrechamiento de la aorta cumple su objetivo primario con un éxito tremendo. Sin duda alguna. Logra restaurar el flujo, alivia el cuello de botella físico y libera a una enorme cantidad de adolescentes de esa dependencia severa a múltiples medicamentos para la presión arterial. En términos de calidad de vida inmediata, es un avance médico espectacular. Pero simultáneamente tenemos la cruda realidad de los datos a 5 años. Sí, esa es la otra cara de la moneda. El aumento de casi el 25% en las fracturas por fatiga del metal, el incremento en la necesidad de reintervenciones y la aparición sigilosa de estos aneurismas, incluso debajo de cubiertas protectoras. Todo eso nos confirma de manera irrefutable que la coartación aórtica es una condición crónica de por vida. Exacto. El hecho de que el stent funcione maravillosamente el primer día no significa que el paciente esté curado y dado de alta para siempre. La vigilancia médica rigurosa, a través de imágenes y revisiones constantes, es absolutamente innegociable. Sabes, al principio de nuestra conversación mencionábamos esta tendencia a ver la medicina como mecánica de automóviles. Sí, cambias la pieza y listo. Exacto.
Cambias la pieza defectuosa, cierras el capó, te limpias las manos y asumes que el problema no volverá hasta que el auto recorra otros 100.000 kilómetros. Ajá. Pero cuando analizas a fondo cómo interactúa un objeto de platino con el latido incesante y el crecimiento continuo del cuerpo humano, te das cuenta de que la intervención médica se parece muchísimo más a la jardinería. Y esa es una analogía muy, muy precisa. ¿Verdad? Sí, porque la jardinería no termina el día que plantas la semilla o el día que pones el soporte de madera junto a un árbol joven para que crezca derecho. Al contrario, ahí apenas empieza el trabajo. Exacto. Requiere mantenimiento a largo plazo, observación minuciosa y sobre todo una adaptación constante a un entorno biológico vivo. Un entorno que reacciona a los cambios, que crece, que se estira y que tiene sus propios mecanismos de defensa y adaptación. Totalmente. El estén de metal es estático e inerte, pero la arteria humana es todo lo contrario. Y creo que al entender esta profunda desconexión entre un andamio de platino que sufre fatiga hasta romperse y una aorta que pulsa y crece durante décadas, surge una incógnita fascinante sobre hacia dónde se dirige la ciencia. Sí, da mucho para pensar. Porque todo este esfuerzo actual se basa en crear metales más fuertes, ¿no? Aleaciones más resistentes y cubiertas sintéticas más duraderas para intentar someter y controlar la biología del cuerpo a largo plazo. Y eso nos hace cuestionar si ese es realmente el camino correcto. Exacto. O sea, imaginar un paradigma completamente diferente donde, en lugar de insertar estructuras permanentes que a la larga chocan con el crecimiento humano, desarrolláramos stents creados con biomateriales reabsorbibles. Eso será increíble. Imagínate, dispositivos que ofrezcan el soporte mecánico estructural exactamente durante el tiempo necesario para que la arteria cicatrice y se remodele en su posición abierta, y que luego simplemente se disuelvan de manera segura en el torrente sanguíneo, dejando atrás un vaso sanguíneo natural y sin ataduras metálicas. O incluso llevar la biotecnología un paso más allá, hacia materiales vivos o andamios celulares que puedan integrarse con el tejido de ese adolescente de 17 años y crecer físicamente al mismo ritmo que su cuerpo. Sería el escenario ideal. Porque lo que este exhaustivo seguimiento a 5 años de Holzer nos deja sumamente claro es que el mayor triunfo a largo plazo probablemente no provenga de inventar una pieza de metal irrompible para un taller mecánico, sino de descubrir cómo entregarle al cuerpo las herramientas temporales para que termine reparándose a sí mismo. Y bueno, con esa idea nos despedimos por hoy. Ha sido un análisis fascinante. Sin duda. Hasta la próxima.